Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Brenda para los que no me conocen y bienvenidos a un nuevo video. Hola, ¿cómo están? Yo estoy bastante feliz y muy emocionada, como no tienen una idea, de poder grabar un video nuevamente para ustedes. La verdad es que la temática del video del día de hoy me emociona muchísimo. Siento que es una temática de la cual yo puedo hablar mucho y me puedo explayar mucho y también me puedo oír muchísimo. Como ya vieron en el título del video, literalmente la temática se va a tratar de yo hablando con ustedes como siempre y explicándoles cómo rayos logré elegir mi tema de investigación. Es decir, cómo rayos logré elegir un tema para llevar a cabo una tesis, que es un documento por el medio del cual, al menos en mi licenciatura, es necesario llevar a cabo para poder titularnos. Este video no se va a tratar de yo explicándoles paso a paso cómo llevar a cabo una tesis, no. Literalmente les voy a contar cómo fue la odisea de yo poder elegir un tema de investigación, porque la verdad suena algo demasiado sencillo, entre comillas, el hecho de elegir un tema que de verdad te guste, pero hay muchísimos factores que intervienen en el momento de llevar a cabo una decisión. Para ponerlos en contexto, literalmente nosotros cuando entramos a la universidad, casi desde el primer día, digamos casi en inducciones, nos explican que para nosotros poder titularnos, al llegar a ese proceso, nosotros tenemos que llevar a cabo un proyecto de investigación. Les voy a hablar un poquito más que nada sobre mi perspectiva, cómo yo lo viví en sí y cuáles fueron las dificultades a las cuales me fui enfrentando. Les voy a explicar más o menos cómo funciona el asunto. Como les decía, el momento de entrar a la facultad nos explican que nos vamos a titular, tenemos que presentar una tesis, shalala. Digamos como que eso se olvida en los primeros 2 semestres. Sin embargo, si mal no recuerdo, a partir, creo yo, del tercer semestre, empezamos a ver materias o nos empiezan a introducir materias que nos van a ayudar y apoyar a la creación de estas investigaciones que posteriormente se van a convertir pues, en una tesis, ¿no? Entonces, literalmente te van introduciendo estas materias que te van ayudando y dando las herramientas necesarias para poder llegar a tu objetivo. En un principio, la verdad es que yo recuerdo que una de mis primeras clases literalmente era casi escribir en una hoja los temas que a mí me llamaban la atención o que me gustaban. Porque una cosa que tú tienes que plantear, primero que nada, es tu pregunta de investigación. Más que nada, ¿qué es lo que te interesaría saber o acerca de qué te interesaría investigar, ¿no? Y generalmente esos temas van surgiendo conforme a dudas que nosotros tenemos y esas dudas se van formulando conforme a preguntas, digámoslo así. Entonces, literalmente era lo que teníamos que hacer, crear una pregunta de investigación. Suena muy sencillo, pero como ya les dije, no es tan sencillo, porque pues como vuelvo a recalcar, hay muchas cosas que van influyendo en las decisiones que va tomando cada persona. En mi caso muy particular, la verdad es que se me hizo demasiado complicado porque había muchas cosas que de verdad me gustaban. Yo de por sí he sido una persona que soy muy indecisa, ustedes lo saben, ya lo expliqué creo que en el primer video de cómo rayos elegí estudiar arqueología. Soy una persona muy indecisa que de verdad me gustan muchísimas cosas, pero muchas veces de lo que sí estoy segura es de las cosas que de plano no me gustan, ¿no? Entonces, se me hizo muchísimo más sencillo el poner, digamos, antes de hacer todo este ejercicio, el escribir en una hojita cosas que de verdad no me gustaría yo investigar, porque no es que no me llamen la atención, sino que se me hacían muy fuera de lugar en sí para mí, porque pues obviamente esos temas hay personas que los adoran literalmente, pero a mí en lo personal no me gustan tanto, no me llaman tanto la atención. Y aquí les voy a describir algunos. Por ejemplo, yo sabía muy bien que yo no quería trabajar con cerámica, aunque les recalco que el aprender sobre cerámica es justo y necesario, especialmente en esta zona en la que estamos, porque literalmente abunda muchísimo la cerámica en todas las excavaciones. Es uno de los principales materiales que nosotros vamos a encontrar. Ahora, yo ya había tomado también clases de zooarqueología. Me gusta muchísimo, pero me di cuenta que es muy difícil y se me hace demasiado tedioso y no me considero para nada buena
para llevar a cabo una investigación relacionada con su arqueología, con el análisis de restos óseos faunísticos. La verdad es que se me hacía muy complicado, creo yo. Entonces creí prudente no elegir esa opción. Ahora, conforme al área de restos bioarqueológicos, restos óseos humanos, me gusta también muchísimo, pero igual lo mismo que la zooarqueología. Había algo que me detenía, que no me llamaba tanto la atención como para llevar a cabo una temática referente a eso. Quitando esas tres opciones, me di a la tarea de investigar acerca de otras áreas en las cuales la arqueología pudiera ser utilizada, porque conforme al estudio de la arqueología, como ya les había mencionado en otro video, me di cuenta que habían otros tipos de arqueologías un poquito más recientes que han empezado a surgir por la necesidad de ciertas preguntas que se buscan responder, preguntas digamos muy específicas. Surgió lo que es arqueología industrial, surgió lo que es arqueología histórica, surgió lo que es arqueología de la basura, arqueología del paisaje, arqueología de la arquitectura. Entonces, desde un principio, al yo empezar a estudiar estas nuevas áreas de arqueología, en serio me llamaron mucho la atención. Sin embargo, la verdad es que nuestros profesores sí nos mencionaban que como era algo tan nuevo, dentro de lo que cabe reciente, era un poquito complicado su estudio de aplicación, digámoslo así. Y la verdad es que nuestra facultad tiene los profesores que están súper calificados para poder apoyarnos, pero con respecto a esas áreas todavía, digamos, como que se están permeando de la información para poder apoyarnos también a nosotros mismos. Ahora, cuando yo empecé a investigar estas nuevas arqueologías, aunque yo ya la había visto en clase, la verdad es que empecé a investigar un poquito más para saber qué es lo que me llamaba más la atención. Entonces me empecé a dar cuenta que lo que es arqueología de la arquitectura y arqueología del paisaje me llamaron súper mucho la atención, muchísimo. Sin embargo, no sabía específicamente cómo aplicarlo, cómo llevarlo a cabo, ¿no? Por más que yo leía e investigaba, me dio muchísimo trabajo porque yo no lograba entender cómo utilizar esta información para llevar a cabo una investigación. Además que en arqueología, si ustedes saben muy bien, bueno, en sí los arqueólogos trabajamos con objetos materiales, con algo tangible. Entonces nuestra investigación más que nada debía ser ligada hacia un objeto material. Entonces tenía yo que buscar algo específico, o sea, iniciar desde lo muy general hasta buscar algo muy específico para poder llevar a cabo una investigación ante ello. Investigando me fui dando cuenta de muchísimas cosas, literalmente escribí una hojita de papel cosas ahora sí que me gustara. Recuerdo haber escrito arquitectura, paisaje, estructuras no prehispánicas, cosas por el estilo. Entonces poquito a poquito estas cosas se fueron como que ligando hacia mi tema de estudio. La verdad es que eso, verlo visualmente, o sea, escrito en una hoja, me ayudó muchísimo para poder comprender qué es lo que realmente yo quería. Ahora, yo a mí misma, de mí, me hice una pregunta: ¿por qué rayos estudiar arqueología? Con base a esta pregunta, yo me puse a pensar que yo estudié arqueología porque en primera instancia quería aprender más sobre mi ciudad en sí. Quería yo aprender más sobre esos edificios que a mí me llamaban mucho la atención y que yo quería obtener la historia de ellos y no sabía cómo. Sobre cómo responder ciertas preguntas que tenía yo acerca de unas áreas que se encuentran acá en mi ciudad. Y principalmente para mí, yo estudié arqueología para buscar una forma de difundir la información que yo obtenga y que a las personas les llame tanto la atención como a mí el aprender acerca de nuestra historia, el aprender acerca del espacio en el que nosotros convivimos. Con base a toda esa información que yo ya obtenía, poquito a poquito se fue abriendo mi mente y me puse a pensar en qué temática yo pudiera trabajar. Así fue como elegí Centro Histórico de mi ciudad como tema de investigación. Antes que sigamos con el video, les debo mencionar que les había yo mencionado antes que es muy importante recalcar que sí existen muchos factores externos que afectan nuestra decisión. Les puedo mencionar, por ejemplo,
En nuestro caso, en el caso de mi facultad, unos factores eran, por ejemplo, si tú querías, o sea, nosotros podíamos elegir cualquier tema de investigación, ¿no? Pero como anteriormente yo ya les había mencionado, hay varios laboratorios, existen varios laboratorios de arqueología en mi universidad. Estos laboratorios obviamente se encuentran ligados, creo que incluso actualmente, a proyectos de investigación que es necesario que alguien les dé seguimiento. Generalmente, ¿qué es lo que hacían dentro de lo que cabe estos laboratorios para apoyarnos? Digamos que si yo hubiera elegido, por ejemplo, el estudiar algo relacionado con su arqueología, yo pude haber profesora que se encuentra ahí para que me dé retroalimentación sobre lo que yo quiero estudiar y también eh, que me asesore acerca de qué materiales se encuentran ahí para que yo pueda estudiar, porque al fin y al cabo lo que nosotros, como ya les mencioné, investigamos son objetos materiales, literalmente analizamos objetos materiales, entonces generalmente con base a los elementos que se encuentran en los laboratorios, es con base a lo que se van desarrollando ciertas investigaciones. Digamos que es algo que ya está como que predispuesto dentro de lo que cabe, pero como les menciono, cada quien puede elegir lo que quiere elegir, lo que quiere estudiar. Ahora, hay otros casos como el mío, que como ya les mencioné, el centro histórico de mi ciudad es mi tema de investigación, que propiamente yo no puedo ir y excavar y sacar algo del centro histórico, claro, ¿no? Y no hay como tal un objeto en sí que yo pueda analizar y hacerle análisis, no lo sé, químicos o no lo sé, cualquier otro tipo de análisis. No, mi tesis más que nada era una tesis bibliográfica, es decir, recolección de mucha información para crear, digamos, como que la historia de lo que es el centro, basándome en parámetros arqueológicos, buscando la manera de relacionar todos estos nuevos conceptos con el ámbito arqueológico. Además, como ya les mencioné que mi centro histórico es mi tema de investigación, es algo muy general. Tenía que elegir también algo muy particular que yo pudiera investigar dentro de lo que cabe como literalmente mi objeto de estudio, mi objeto para poder analizar en sí. Entonces, de lo muy general debía pasar a lo muy particular. Creo que fue una de las cosas más difíciles a las que me enfrenté porque hay muchas partes del centro de mi ciudad que me encantan. Sin embargo, les puedo contar un secreto que me ayudó mucho al poder elegir esa particularidad para que yo pudiera investigarla. Yo soy una persona que recurrentemente acude a lo que es el centro de la ciudad en sí, a hacer compras, a hacer diferentes tipos de actividades. La verdad es que a mí me gusta muchísimo, aunque muchas veces la gente lo tacha como de que flojera, mucha gente, mucho calor. Y sí es cierto, pero en lo personal yo veo el lado positivo de, porque pues es un lugar al que la verdad me gusta y admiro todo lo que hay ahí, todo lo histórico que podemos encontrar. La verdad es que ya había notado un área específica que me llamaba muchísimo la atención, que especialmente creo que es el área que la gente más, a la que la gente evita como que pasar por ahí, digámoslo así. Es una calle que aquí en mi ciudad se conoce como calle Anche Bazar o Paseo de las Bonitas, conocido actualmente como Paseo de las Piñatas. Se encuentra muy cerca o si bien casi enfrente de lo que es el parque Eulogio Rosado, conocido también como el Parque de los Borrachos. Para que vean con el nombre del parque, pues ya entenderán el por qué la gente intenta no acudir mucho por esa área, porque la verdad es un área donde siempre se estanca las aguas negras, hay mucha aglomeración de gente, físicamente ahorita ya no se ve tan bonita, se está cayendo a pedazos, cosas por ese estilo, ¿no? Pero en lo personal a mí me llamaba mucho la atención. ¿Por qué? Porque tú puedes ir por el centro y les voy a dejar unos clips por acá y pueden notar que alrededor está lleno de negocios, de comercios y hay mucha gente. Sin embargo, cuando tú miras a ver hacia arriba te das cuenta que no solo son esas partes tan terribles dentro de lo que cabe, sino te das cuenta que en la parte de arriba se alcanzan a notar lo que son edificaciones
que todavía están, o sea, que todavía se encuentran ahí y que nadie en serio nota que existen, ¿no? Y que poco a poco, como ves, se van cayendo, se van deshaciendo a pedazos y nadie hace nada por ello. Entonces ahí me di cuenta que ese sería mi objeto muy particular de estudio. Como ven, ya pasamos de algo muy general del centro histórico a algo dentro de lo que cabe particular. Sin embargo, esa calle es muy grande, es muy amplia. Obviamente no quiera estudiar todo lo que se encuentra ahí. Aparte de la elección de esa calle, debía elegir un objeto muchísimo más particular, un área muy específica para poder estudiar. Y ahí es donde también, investigando un poquito y caminando un poquito por el centro para ver qué me llamaba más la atención, me di cuenta que yo quería investigar sobre una edificación que se encuentra en esa calle llamada Hotel Bazar, que es una edificación muy grande, muy bonita, que en su momento fue un hotel digamos muy acá, que desgraciadamente, bueno, no voy a decir desgraciadamente, ¿no? Porque pues pasaron muchas cosas, pero que pues terminó siendo esto. Les voy a mostrar unas imágenes acá. Terminó siendo esto y en sí no tiene nada de malo la reutilización de los espacios. Lo malo es no hacerlo en la forma adecuada, en el sentido de que muchas de las edificaciones presentan muchísimo desgaste arquitectónico, presentan muchas veces un peligro inclusive para la misma sociedad que se encuentra alrededor o que pasa diariamente por ahí, o no lo sé. Mi tesis en sí iba ligada hacia la investigación de todo esto, hacia la historia de todos esos espacios, pero también como tenía que ser un enfoque arqueológico, tenía yo que hacer, digamos que un análisis de algo que yo pudiera tocar, algo tangible. Al elegir esta edificación, me di a la tarea de pensar en cómo pudiera yo analizar dentro de lo que cabe este edificio y cómo pudiera yo ligarlo hacia un ámbito arqueológico. Entonces, ahí es donde estos nuevos conceptos de arqueología de la arquitectura y arqueología del paisaje y arqueología histórica entraron. Ahora, con base a toda esta información que yo ya tenía, lo que tenía yo que hacer ahora era empezar a escribir ya en serio lo que es la tesis. La tesis, como les menciono, va por partes, desde tu problema de investigación, desde tus hipótesis, shalala. La verdad es que era un tema que me emocionaba muchísimo porque aprendí muchísimo, como no tienen ni idea. Aprendí muchas cosas acerca del centro histórico de mi ciudad. Dato muy interesante porque si no sabía, eso y la verdad es que ya lo sabía, pero pues si son de otros estados u otros países, un dato muy interesante, por ejemplo, de mi ciudad, más que nada del centro, es que debajo del centro se encuentran los restos prehispánicos de una antigua ciudad maya llamada To. Y generalmente cuando se van a hacer algún tipo de reparaciones en lo que es las calles del centro, se suelen encontrar vestigios de esta ciudad. Se han encontrado huesos de animales, se han encontrado restos de cerámica, huesos humanos, vestigios que tú puedes observar de la antigua ciudad y cosas por el estilo, y que se van recolectando y con base a ello y su análisis se va obteniendo más información, ¿no? Ese es un dato muy interesante que nosotros como arqueólogos que vivimos aquí lo sabemos, pero muchas de las personas inclusive que radican aquí en la ciudad no lo saben y se impresionan inclusive al saber que debajo del centro tú puedes encontrar restos humanos. Entonces son ese tipo de cosas que he aprendido y que me llaman muchísimo la atención y que también busco la forma de difundir esta información, y lo trato de hacer en este momento con base a estos videos, a esta plataforma que hago, ¿no? Ahora, volviendo a lo del tema de la tesis, en sí mi tesis, como ya les dije, pasé de algo muy general, algo específico y algo más específico. Pues obviamente tenía yo que ponerle un título, tenía yo ya que ligarlo directamente a la arqueología, y mi tesis en sí iba a tratar acerca de factores que influyen en el deterioro de las edificaciones localizadas en el centro histórico de la ciudad de Mérida, la calle Ancha Bazar. No sé si les llama la atención el título, así se iba a nombrar, bueno, dentro de lo que cabe. Sin embargo, desgraciadamente, la verdad es que todavía no la he podido terminar por X o por Y razón, razones la verdad muy personales, pero eso no quiere decir que no sea un tema que no me guste. La verdad es que es un tema que me gusta muchísimo. Yo pudiera con ustedes acerca de todo lo que yo sé y todo lo que aprendí, y estos videos tardarían muchísimo tiempo y tal vez les aburriría un poco.
Pero como ven, la verdad es que me siento muy feliz de haber elegido una temática así. Son muy pocas las personas que eligen temáticas relacionadas con estos ámbitos. Espero la verdad algún día poder terminarla y si no, al menos me siento dentro de lo que cabe hasta ahorita satisfecha con lo que he aprendido y voy a tratar de alguna manera de brindar esa información que yo ya sé hacia los demás. En este momento, como les menciono, por medio de esta plataforma. Y pues nada, este fue el video del día de hoy, de cómo rayos elegí mi tema de investigación. Espero que les haya gustado el video, que se les haya hecho entretenido dentro de lo que cabe. Y si quieren más información acerca de mi tema de investigación, que yo les platico un poquito más acerca del centro histórico de mi ciudad, créanme que con mucho gusto lo voy a hacer porque, como les digo, hay muchísimas cosas que aprendí que la gran mayoría de la gente no sabe y que son muy interesantes y que considero que de verdad les asombraría el hecho de saberlo. Y sin más que decir, creo que eso sería todo. Si les gustó el video, denle manita arriba, suscríbanse y por cierto, un anuncio. Hace poquito abrí una nueva cuenta de Instagram en donde voy a estar subiendo fotografías y videos muy cortitos acerca del centro histórico de mi ciudad. La idea es que vean el centro histórico como lo ve un arqueólogo. Espero la verdad que les guste y al menos que les llame la atención. Y pues nada, nos vemos en un próximo video. Adiós.